buenas tardes. Estoy transmitiendo en vivo. Vamos a estar hablando acerca de asilo el día de hoy. No hemos estado hablando de asilo por las últimas semanas. Muy buenas tardes, Instagram, Facebook y YouTube. ¿Cómo están? Siempre feliz y siempre emocionada de estar transmitiendo para todos ustedes. Aquí desde Valencia y Díaz, soy la abogada de Ifilia Díaz. El teléfono de la oficina es 513-618-2005 por si alguien se quiere comunicar con nosotros. También voy a poder estar contestando algunas preguntas que lleguen en este momento y la misión de todo de los programas en vivo es que ustedes siempre estén informados acerca de lo que está sucediendo y de temas que siempre estamos recurriendo en los aspectos de inmigración, derecho penal, derecho familiar y otras ramificaciones legales. Bueno, el día de hoy, muy buenas tardes, vamos a estar hablando acerca de asilo, ¿ok? Y este tema en particular es un tema que es muy difícil de poder entender la complejidad de lo que quiere decir asilo. Y más ahora que después de los 4 años de Trump, esto ha causado realmente un desajuste con la Agencia de Inmigración y la Corte de Inmigración, ¿ok? Entonces vamos a empezar. El asilo es una petición que un inmigrante puede pedir al gobierno de Estados Unidos porque teme, ya sea por amenazas o abuso físico o un miedo razonable que amenazas o un abuso físico puede pasar en un futuro. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya pasó, ya huyó y es por eso que está aquí, o tiene miedo de que suceda si regresa al país de origen. Entonces, es el punto número 1. Tenemos que tener miedo. ¿A qué? A amenazas, pero amenazas reales. No pueden ser amenazas que realmente no se van a concluir, no van a suceder. Entonces, no hay una definición exacta, ni un caso en específico, ni una receta en específica de lo que quiero, de lo que digo, eso sí sirve, esto no sirve. Hay que siempre analizar el caso en específico, ¿ok? Podemos hablar acerca de las amenazas de las pandillas, del abuso físico de las pandillas, que es lo que tenemos en el triángulo de la violencia en América Latina. Podemos hablar acerca de eso. Podemos hablar también acerca de lo que es violencia doméstica y también si esto calificaría para lo que se llama una persecución. Entonces, en derecho de inmigración lo llamamos persecución. Esto es una persecución y siempre yo les digo a los clientes, bueno, imagínense que alguien los está persiguiendo para causarles un daño y es un daño inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que realmente va a suceder. No es que se lo estén imaginando o es que ustedes suponen que va a suceder o hay pocas probabilidades de que va a suceder. Tiene que ser inminente o tiene que ser que ya pasó. Entonces, es ahí, no hay ninguna definición exacta de lo que realmente es esta persecución. Las definiciones y los ejemplos lo vemos a través de la interpretación de las cortes. Entonces, esta interpretación surge de lo que sí se ha protegido como una persecución en otros casos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, vamos a poner un ejemplo que durante Trump no se ha estado aprobando, pero generalmente las víctimas de violencia doméstica han sufrido altamente una violencia física, emocional, torturas, etc. Eso sí cuenta. Cuando se están siendo amenazados por pandillas o ha habido ejecuciones en la familia y todo esto se está ramificando a un núcleo, a un grupo, puede contar. ¿Sí? Cuando ha habido amenazas, golpes por alguna orientación sexual, también funciona por alguna religión, porque son particulares feligreses de alguna religión, también funciona. Entonces, en particular, tienen que tener un miedo substancial. Simplemente decir, eso es lo que no califica, ¿ok? Simplemente decir que las condiciones en el país de origen son malas, que la economía en el país de origen es mala y que no hay trabajo, no hay opción de estudio, hay mucha violencia, pero nosotros hemos sido víctimas de esa violencia, no funciona, ¿ok? Pero también si solamente es una violencia o es una inseguridad que es a todo mundo por igual, tampoco funciona.
¿ok? Entonces tiene que ser algo que es definidamente hacia ti como individuo, hacia ti como el inmigrante que está aplicando para asilo. Veo que ya vienen unas preguntas, ahorita las contesto con muchísimo gusto, Rodrigo y Katia, ahorita las contesto. Entonces, una vez de que ya tenemos este miedo sustancial establecido, tenemos que ligarlo, porque no todos los miedos van a calificar y no todas las amenazas van a calificar. Entonces, cuando lo ligamos con qué, y eso es un nexo, ¿sí? Eso se establece el nexo. Y el nexo es que Estados Unidos dice, no voy a dar la protección a todo mundo nada más porque tiene miedo de algo, ¿ok? Voy a dar la protección si esa persona está dentro de uno de los grupos que yo estimo que deben de ser protegidos. Y en esto es, realmente hay mucha área gris. Es aquí en esta área donde Trump realmente metió la cuchara grande y hizo un desastre. Entonces, generalmente los grupos protegidos son por raza, como ya les dije, si les están causando un mal, amenazas, violencia, lo que sea por la raza, porque a lo mejor son indígenas. Discriminación, me puedes decir, discriminación cuenta, y yo les puedo decir, vamos a ver cómo has sufrido discriminación, qué es lo que te ha pasado, te han golpeado, te han seguido, cómo estás definiendo la discriminación, ¿ok? No es solamente decir discriminación y ya, todo ganas el caso, no. Entonces es relacionado porque es la raza, somos indígenas, porque tenemos una particular religión. La religión, a lo mejor somos testigos de Jehová, somos católicos, la religión que tú quieras, pero obviamente hay una conexión a esa persecución, a ese abuso, ¿ok? Hay una orientación sexual, no hay libertad de expresión de esa orientación sexual. Expresión política, y ojo, aquí quiero poner un asterisco así como subrayado. Cuando se está pidiendo asilo, no es que tú siempre dicen asilo político, ¿ok? No solamente existe el asilo político, ¿ok? Ni se llama asilo político. Es asilo, es una protección de asilo por opinión política. Ojo, no todos los asilos son asilo político, asilo es una protección que se da basado en diversos fundamentos y uno de esos es la opinión política. Y la opinión política puede ser que a lo mejor estás en contra de Andrés Manuel López Obrador, por decir algo, y por eso existe una persecución. O estás en contra de Maduro y existe una persecución. En sí, y mucho no tienes que ir realmente en contra directamente del gobierno para tener una expresión política. Muchas veces, y esto es lo que lo ha argumentado en la corte, es que, por ejemplo, el tener una opinión en que las mujeres tenemos derecho a libertad de expresión, derecho a autosuficiencia, derecho a trabajar, derecho a salir a buscar un trabajo, ¿sí? También ese es que nosotros estamos argumentando que tenemos un derecho humano. Entonces, el estar defendiendo que tenemos un derecho humano también puede ser una opinión política, ¿ok? Pueden imputarte una opinión política, y aquí me estoy viendo a temas ya más profundos, argumentos más creativos y más profundos que hemos tenido que realizar en la Corte de Inmigración, porque durante Trump lamentablemente muy pocos casos de asilo se han ganado. Entonces, ¿qué quiere decir que te imputan una opinión política? Bueno, que entonces imagínense que estoy poniendo casos hipotéticos, ¿no? Que a lo mejor la persona que está abusando en el país de origen, nada más por andar con un grupo de amigos, dice, bueno, ella también está en contra de Maduro, ella también está en contra de esto, ella, por estar, no sé, a lo mejor le llevaste los refrescos a los manifestantes y nada más por llevarle los refrescos a los manifestantes también dice, no, ella también, ¿ok? Entonces, eso puede ser que te están imputando una opinión política, no que realmente tienes una opinión política o una posición establecida realmente al movimiento o a lo que se está expresando. También puede funcionar, ¿ok? Y el último es ahí donde ponen un signo de interrogación y básicamente dicen, bueno, los otros que no dije anteriormente, ¿no? Y es ahí cuando los abogados siempre nos estamos rascando la cabeza y decimos, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y es cuando nosotros tenemos que hacer toda la investigación y es, bueno, esto has querido decir esto en este caso, esto en otro caso, en este caso. Bueno, ahí el último es membresía en un grupo determinado, ¿ok? Y un grupo determinado, membresía en un grupo determinado, pues, ¿qué es? ¿No? Es ahí donde habían estado entrando las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica.
Entonces, ¿y cómo se define el grupo? Es algo muy laborioso legalmente, involucra mucho razonamiento legal y mucho análisis legal para poder definir un grupo. Una vez de que está definido y aprobado un grupo, generalmente nada más se toma y se empieza a decir, este grupo ha sido reconocido ya como miembro de un grupo social particularizado y simplemente se aprueba. Y es así como se había reconocido antes de Trump a las mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica. Y realmente la membresía era una mujer, ya sea que estuviese casada, no necesitaban estar realmente casadas legalmente, simplemente podíamos argumentar un concubinato. Se decía que era una mujer que no podía salir de una relación, ¿ok? Entonces, cuando se define una membresía en un grupo particularizado, se tiene que definir la relación que esa persona tiene en base al abusador, pero no puedes definir la membresía en este grupo social particularizado en base al abuso. ¿Okay? Ahí hay una diferencia y es por eso que les digo, es extremadamente difícil de poder estar creando grupos y que los sean reconocidos por la ley. Por ejemplo, un grupo ya realmente reconocido son la mutilación genital. Y aquí obviamente no nos atañe mucho al grupo, a la comunidad hispana, gracias a Dios. Esto es lo que generalmente lo vemos envuelto son con las comunidades africanas. Entonces, lamentablemente la mutilación genital es cuando le cortan el clítoris a las mujeres y se hace de una forma muy barbárica. No es un procedimiento quirúrgico, sino que se les corta con un pedazo de metal, un pedazo de vidrio, no se esteriliza nada. Entonces, obviamente se está mutilando el cuerpo, los genitales de las mujeres, simplemente en base de creencias culturales. Estas personas han sido ya definidas como un grupo social determinado en donde eso se estima que es tortura. Entonces, por ejemplo, eso califica como un abuso físico, como es el nexo completamente identificado a un grupo social determinado ya reconocido, ¿ok? Entonces, son esos pequeños elementos primero de asilo. Ahora, también se tiene que poder comprobar, no solamente es argumentar, se tiene que poder comprobar que el país de donde nosotros estamos huyendo no pudo protegernos. Y hay muchísimas formas, también ahí Trump hizo un desastre, pero hay muchísimas formas en donde podemos argumentar la falta de protección. Y siempre me dicen, es que abogada, o sea, no había ni siquiera policía de donde yo era, no hay una comandancia de policía, no existe 911, cuando yo hablo a un policía nunca llega, ¿no? Y si vamos a reportar ese crimen directamente a la policía, pues nada más nos echamos en contra a la policía y obviamente a los que nos están abusando porque están completamente coludidos con la policía. Eso sí cuenta, ¿sí? Pero es el testimonio que se tiene que dar del inmigrante, del aplicante, diciendo que esto sucedió o que por lo menos se intentó. Tengo muchísimos ejemplos para ustedes. Uno puede ser desde una mujer indígena que fue a tratar de reportar el abuso doméstico, pero simplemente porque iba en su vestimenta indígena nunca le hicieron caso y tuvo que esperar aproximadamente 6 horas parada ahí en la comandancia de policía y nunca le hicieron caso. Se tuvo que regresar porque el abusador se iba a dar cuenta de que no estaba en la casa y obviamente se iba a tener que someter a otra paliza. Entonces, ese es un ejemplo donde las autoridades han demostrado la negligencia en el poder dar esta protección. También se puede demostrar de otras formas, que son con los estudios y con los análisis, reportes de las condiciones de los países de origen o donde se está diciendo que existe este abuso o esta persecución. Estos estudios y estos reportes pueden ser desde noticias, pero también se tiene que conseguir estudios y reportes acerca de lo que se está argumentando del abuso y de la persecución. No es fácil. Ahora, ha habido otros desarrollos de la ley y ha habido muchos litigios en cada uno de estos puntos, porque las personas que no son de México y que en el pasado habían transcurrido inmigrando, por ejemplo, por otros terceros países, Estados Unidos durante Trump
se estaba diciendo, entró en una negociación con estos países donde estaba diciendo, bueno, si tienes inmigrantes que han pasado por estos países y llegan a Estados Unidos queriendo obtener asilo, bueno, vamos a hacer un tratado donde tú le vas a dar esta repatriación y tú lo vas a tener como asilo en vez de Estados Unidos. Gracias a Dios todo esto ya se vino abajo y ha habido litigio acerca de todo esto en las cortes, pero esto ha desgastado mucho el sistema judicial en el tema de asilo. Cada semana, durante la época de Trump, cada semana nos llegaban una actualización. Lo malo también con los temas de asilo en la Corte de Inmigración y en las oficinas de inmigración, y ahorita les puedo explicar por qué estoy haciendo esa diferencia con la Corte de Inmigración y las oficinas administrativas, es que ustedes se tienen que pensar que, bueno, ven el mapa de Estados Unidos. ¿Y por qué me dicen? A lo mejor sí me dan asilo en Boston, en Massachusetts, pero no me dan asilo en Texas. O sí me dan asilo en California, que son extremadamente liberales, pero no me van a dar asilo en Texas, que son extremadamente conservadores. La razón es porque Estados Unidos, si ustedes ven el mapa, no tiene razón ni lógica, pero está dividido en circuitos. Y cada uno de esos circuitos tiene unas cortes federales de apelaciones o cortes federales. Y cuando se está tratando de litigar un tema de inmigración que es en materia federal, se litiga en esas cortes federales. Entonces, cada una de esas cortes tiene una forma de interpretación diferente en base a la inercia, en base a las guías, si son liberales, si son conservadoras. Y entonces cuando tenemos una interpretación completamente conflictiva entre circuitos, es que se tiene que ir a la Corte Suprema. Entonces, hay veces que no se va a la Corte Suprema y es por eso que a veces se gana un caso en alguna jurisdicción y no se gana ese mismo caso en otra jurisdicción. Y ahora encímenles que obviamente tenemos también los jueces de inmigración, que algunos que ahora nos quedan, porque muchos de los jueces de inmigración no se aguantaron a las prácticas inhumanas de Trump y decidieron retirarse o decidieron renunciar completamente a la posición y nos quedamos con todos los malos y ahora no sabemos cómo vamos a hacernos para deshacernos de todos estos. Entonces, súmenle que los jueces de inmigración, si tenían ganas de negar el caso y tenían obviamente una ley o una interpretación de la ley que los hacía justificar la decisión, pues más iban a dar esas negaciones a los casos de asilo. Entonces, los casos de asilo no son fáciles de ganar. En este momento, hay muchas personas que yo entiendo que se quieren venir a Estados Unidos para poder someter este caso de asilo. Y hay una mala interpretación acerca de realmente qué se tiene que hacer para someter y para ganar un caso de asilo y los tiempos para poder obtener una audiencia o una entrevista para ganar un caso de asilo son muchísimos años. Y ustedes dicen, bueno, puedo pedir un permiso de trabajo mientras estoy sometiendo la petición de asilo. Ahí también, Trump nos vino a hacer un desastre. Y en este momento, yo creo que eventualmente, espero en Dios, todo esto va a llegar a la normalidad. Pero todavía en las peticiones de asilo, con los permisos de trabajo, todavía tenemos muchas vertientes y tenemos dos reglas que se están conflictuando. Hay muchos grupos de poder entender quién sí puede aplicar por su permiso de trabajo, porque justamente es el año pasado, en el verano del año pasado, Trump impuso dos reglas en donde realmente quitaban la opción que se había interpuesto por muchísimos años a los aplicantes de las peticiones de asilo. Entonces vino a poner más trabas a estos aplicantes. La razón que todo el mundo piensa que es fácil venir a Estados Unidos para aplicar para asilo es que los dejan entrar. O bueno, también cuando Trump estuvo haciendo un programa donde si querías pedir asilo tenías que esperar a México, Biden ya desmanteló completamente este programa. Pero existía este razonamiento, este chisme, esta mala información donde, bueno, es que me dejan pasar y es porque me dejan pasar, entro con inmigración y me están poniendo en un proceso. Sí, te están poniendo en un proceso, pero es un proceso de deportación en donde tú tienes que contratar a un abogado, en donde tú te tienes que defender, en donde tú tienes que ir a audiencias y te estás enfrentando a un sistema adversario, en donde tienes un fiscal que te va a hacer la vida miserable, donde tienes un juez que no es imparcial
Entonces, eso es lo que se enfrentan a las personas que están entrando directamente por la frontera. Y muchas veces las personas que están entrando por la frontera piensan que porque están haciendo la petición directamente a inmigración y les hacen una entrevista de miedo creíble, ¿ok? Y esa entrevista de miedo creíble solamente es cuéntame, ¿por qué tienes miedo? Y para poder pasar esa entrevista de miedo creíble es muy poquitito lo que tú tienes que decir realmente para que te dejen entrar y te refieran a la Corte de Inmigración. Entonces, realmente yo creo que hay una mala concientización o hay muy mala información acerca de lo que se está haciendo en temas de asilo. No había hablado mucho acerca de asilo, pero hoy dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que hablar de asilo porque la gente que estoy viendo, mucha gente no tiene ningún recurso para luchar en contra de una defensa de inmigración y vinieron pensando que van a ganar esta defensa que puede ser asilo y que están sometiendo a asilo, pero en realidad va a ser muy difícil ganarla por todo lo que les estoy comentando y todo lo que se tiene que poner en evidencia. Generalmente los casos que llevamos en la Corte de Inmigración son cajas y cajas de evidencia y de poder mandar los argumentos por escrito, la declaración por escrita de la persona, del inmigrante. Entonces es muy extensivo la labor que se tiene que hacer en un caso de asilo y no hay que tomarse a la ligera porque obviamente se van a negar. Ahora, la diferencia es que un asilo puede ser administrativo y uno puede ser defensivo, ¿ok? Administrativo en la situación afirmativo y el otro puede ser defensivo. Su nombre lo indica. El asilo que es defensivo es que tú te estás defendiendo porque te quieren deportar. Esa es la diferencia. El afirmativo es que no hay nadie que te quiere deportar, simplemente estás presente en Estados Unidos y quieres aplicar por asilo por este miedo a un abuso, regresar a un abuso o por un miedo que surgió de la potencialidad de ese abuso razonable, ¿ok? Entonces, la diferencia es que el defensivo obviamente se litiga en una corte, que es la Corte de Inmigración, y el asilo afirmativo es directamente con las agencias de inmigración. Es un poco más benigno el proceso con la agencia de inmigración porque no tienes ese fiscal que te está poniendo el pie todo el tiempo, no tienes ese juez, es un oficial, es una oficina, ¿sí? Nosotros aquí en Cincinnati nos encontramos en Cincinnati, Ohio, y la oficina más cercana para estar sometiendo o para ir a las entrevistas de asilos afirmativos es la oficina de Chicago. No todas las oficinas de inmigración, las agencias de inmigración van a poder entrevistar a los aplicantes de asilo porque cada uno de los oficiales tiene que tener un entrenamiento especializado en esta materia de asilo que no es muy común, ¿ok? Entonces, eso es ahí. Si tienen preguntas de asilo, aquí son bienvenidos al 513-618-2005 y por favor compartan esta información porque la gente se viene pensando que van a tener un proceso fácil. Yo doy pláticas a una asociación que son los que se encargan de ayudar a inmigración a tener las órdenes de supervisión con las personas que han entrado por la frontera en este tipo de procesos de asilo. Y cuando les estoy contando todo lo que van a tener que hacer, me empiezan a ver así con el ojo así de que no invente. Oiga, ¿dónde puedo encontrar un abogado gratuito? Y yo, pues no hay un abogado gratuito en el materia de inmigración. Puedes buscar una organización sin fines de lucro, pero no existe el proceso donde tú puedes aplicar por un abogado gratuito, como sería en un proceso criminal, que el Estado, si no tienes dinero para pagar a un abogado, el Estado te da un abogado porque obviamente es un proceso penal. En inmigración no es así. A pesar de que si no lo ganas te pueden poner en detención, no es un arresto criminal, es una diferencia, pero igual estás privado de la libertad, simplemente la definición que tiene es completamente diferente y por esa definición tienen menos tipo de protecciones para los inmigrantes. Entonces, cuando doy estas pláticas a este grupo de personas que están ya dentro de un proceso, que entraron con esta entrevista de miedo creíble, ¿ok? De miedo creíble, solamente pues dime un poquito para ver si te creo o no. Sí te creo, pásale, ¿no? Entonces obviamente se nos está llenando todo el sistema de personas que a lo mejor ni siquiera van a poder ganar sus casos. Entonces por favor compartan ese video.
la idea de hacer todos estos videos es que se puedan informar antes de venirse y antes de estar contra la pared, porque tienen falsas expectativas y yo creo que les venden las falsas expectativas para poder lucrar acerca de todo esto y poder seguir cobrando para poder seguir pasando gente. Entonces, por favor, compartan la información. Estamos, como ustedes bien ya lo saben, Valencia y Díaz, Instagram y YouTube. Ahora voy a ir con las preguntas rápidamente. A ver quién está aquí por aquí. Muchísimas gracias por toda la sintonía, Facebook. Los aprecio muchísimo. Y aquí dice, bendecido día, Mirelia. Muy bendecido día también para ti. Aquí dice Katy, dice, quien tenga una aprobación de petición, pero aún no ha llegado a su caso al NVC y tuvo un secuestro, ahora teme por su vida, ¿puede pedir asilo? Sí puede pedir asilo, pero yo diría que mejor se quede esperando a su entrevista en el Centro Nacional de Visas. Puede ser que tenga muchísima mejor aprobación a través de una petición de inmigrante que a través de una petición de asilo. Yo no lo recomendaría. En México ya se están empezando a abrir los consulados. Yo sé que para una visa de inmigrante tiene que ser a través del consulado de Ciudad Juárez, pero yo ya tengo clientes que los han estado procesando. Entonces, yo digo que mejor que se espere, que se mude también. También pueden evaluar si se pudo haber mudado y si se puede relocalizar en el país de origen. Entonces, pues, lo pueden intentar. Mi suena hermosa, ¿cómo estás? Papi. Rodrigo dice, no tiene nada que ver con el tema, pero hace unos minutos el policía Derek fue declarado culpable de los cargos por el asesinato del afroamericano George Floyd. Se hizo justicia. Así es. Rodrigo, sí lo leí las noticias. La verdad es que es un tema que me da muchísima tristeza, pero a final de cuentas me da mucho gusto de que se trajo justicia, pero a raíz de qué, ¿no? A raíz de mucho dolor, de la pérdida de un ser humano, a raíz de un movimiento donde nos quedamos con esta cicatriz, en donde obviamente muchas otras personas se han levantado y tenemos ese miedo a flor de piel, pero me da gusto, me da gusto que lo encontraran culpable. Obviamente la evidencia era contundente, y el juicio fue larguísimo, pero qué bueno que lo estás recordando, Rodrigo, muy buen punto. Olga dice, como siempre, atenta a sus transmisiones. Muchas gracias, Olga. Y creo que ya no, Josefina dice, hola abogado, me gustaría una opinión de usted. Voy a ir a Orlando a un evento, quisiera irme en avión, pero no sé qué tan riesgoso sea viajar en estos tiempos, pero me pueden dar su opinión, gracias. Ahorita te lo doy. Y creo que ya en Facebook no tenemos más preguntas. No, sí. Bueno, chicos, ¿cómo les puedo decir? Realmente, si no tienen un estatus inmigratorio en Estados Unidos, si quieren algo certero, si quieren algo de estar completamente a salvo, yo les digo, no viajen en avión. Se me están metiendo en la boca del lobo. Cuando nosotros estamos en un aeropuerto, hay muy baja expectativa a la privacidad. Entonces, es por eso que te pueden checar el celular, te pueden checar tus cosas, meter la mano en tu bolsa, en tus maletas, en donde sea. Todo se estima que es por seguridad nacional. Entonces, hay oficiales de aduana y frontera en los aeropuertos, obviamente, y te pueden encontrar. Si te dicen, muéstrame sus papeles, no les puedes decir no, ¿ok? Dime cuál es tu causa probable de decirme que te enseñen mi identificación. Bueno, la causa probable es que, no sé, seguridad nacional. Necesito saber si estás aquí y si no eres terrorista o lo que sea. Entonces, hay muy baja expectativa a la privacidad en un aeropuerto y es por eso que cualquier persona que está en un aeropuerto obviamente se puede enfrentar con un oficial de inmigración y ¿ok? Si no tienen ningún estatus, lo pueden poner inmediatamente en un proceso de deportación, que no creo que lo harían, sino que creo que le pondrían una orden expedita de deportación, dependiendo dónde está el aeropuerto. Si el aeropuerto es un aeropuerto en donde salen los vuelos inmediatamente, lo montan en un vuelo y va. Hay órdenes de deportación, ¿ok? Normal es que la Corte de Inmigración expide, pero también los oficiales de aduana y frontera pueden expedir una orden expedita, como su nombre lo indica, rapidito. Se me va rápido, o es más, no dura ni un día. Entonces, bajo su riesgo. Caro dice, abogada, yo metí mi aplicación en 2017, ¿cuánto cree que me falte para una respuesta? ¿Aplicación de qué? No me dices nada, Caro.
Y creo que ya. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. No tengo otra. Dice, abogada, buenas tardes, de Andy Zavala. ¿Cómo puedo aplicar para la visa U si la policía no me quiere dar el reporte policial ni tampoco quiere firmar la visa U para mí? ¿Qué hago? El reporte te lo tienen que dar, no te lo pueden negar porque es récord público. El reporte te lo tienen que dar. Lo que nunca te dan generalmente, si no eres el abogado o no tienes una buena relación con los oficiales, son las notas de los detectives. Dependiendo de la comandancia de policía, dependiendo dónde te encuentres o dónde sucedió el crimen, obviamente hay algunos estados que ya han promulgado leyes en donde forzan, es una obligación para los oficiales firmar las certificaciones. Sin más información no te puedo decir qué se puede hacer. Se puede poner en las noticias, se puede hacer otra presión social, se puede ir con el juez, se puede ir con el fiscal. Si es que el caso fue a la corte, puede haber otras opciones. Así que la visa U, esta señora la metió en el 2017, la visa U, van en mayo de 2016. Entonces, obviamente, te queda aproximadamente un año. Suegro, ¿cómo está? Un abrazo y un besote. Mari dice, hola, linda, que linda tarde igual para ustedes. Y por Instagram no tengo ninguna pregunta. No, ahí está. Pues chicos, me voy porque me están esperando para cenar, ¿ok? Entonces, bueno, por favor, compartan esta información. Me encanta que nos estén sintonizando, me encanta verlos, me encanta saludarlos. Muchísimas gracias por siempre el apoyo. Les quiero recordar cuál es nuestra misión aquí en Valencia y Díaz, que es defender, empoderar y educar a cualquier individuo que forma parte de un grupo minoritario para que pueda ser liberado de cualquier opresión e injusticia en Estados Unidos y pueda alcanzar su máxima satisfacción en Estados Unidos en compañía de sus seres queridos. Y nosotros manifestamos esa misión siendo abogados de inmigración. Mi teléfono es 513-618-2005 y nos vemos en la transmisión del jueves. Acuérdense, jueves de visa U conmigo, mañana les toca con Luis y mañana es derecho de familia, ¿ok? Entonces cada día estamos con el mismo tema. Entonces los lunes son derecho criminal, los martes son derecho de inmigración, los miércoles son derecho de familia, los jueves son visa U y los viernes son derecho de negocios, ¿ok? Ley de negocios. Que estén muy bien, les mando un beso, un abrazo y muchísimas bendiciones. Hasta luego.